Hola, mi equipo está conformado por Joana Elizabeth León Green, por Luis Ángel López Díaz, Dayan Ereli Márquez Cárdenas, María Fernanda López Ventura, Damaris Aleida Ochoa Ramírez y su servidora Olga Yareli Mesa Gil. Pues nosotros les vamos a hablar sobre los derechos humanos y sus garantías, así como también la importancia de estas. Principalmente les voy a hablar del artículo número 1, que nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, que el Estado mexicano sea parte. También nos dice que queda prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos, que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la religión, las discapacidades, etc. En el artículo número 2 dice que la nación mexicana es única e indivisible. También dice que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. En el artículo número 3 nos dice más sobre que toda persona tiene derecho a la educación. Por ejemplo, en Ciudad de México y municipios impartirán y garantizará la educación desde inicial hasta preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En el artículo número 4 ya nos dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, pues esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espacionamiento de sus hijos. Esto quiere decir como de que eres libre de decidir cuántos hijos quieres tener. Pues toda persona tiene derecho también a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que pues el Estado va a garantizar también. En el artículo número 5 ya nos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Hola, mi nombre es Damaris Aleida Ochoa Ramírez y yo les voy a hablar del artículo 6 al artículo 10. Empezando por el artículo 6, habla sobre la manifestación de las ideas no será un objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo índole por cualquier método de expresión. Y el Estado también garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo la banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de derechos y servicios. Para el artículo 7 habla que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se pueden registrar este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de andares y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios y tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Para el artículo 8, las funciones y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste esté formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República.
Para el artículo 9 habla que no se podrá contar en el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto ilícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará legal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se prefieren injurias contra esta, ni se hicieren uso de violencia o amenazas interminar u obligatorias a resolver el sentido que se desea. Para el artículo 10, los habitantes de los Estados Unidos México tienen derecho a poseer armas en su domicilio, siempre y cuando tengan algún permiso, pero para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las reservadas para el uso exclusivo en las Fuerzas Armadas, permanentemente y también en los cuerpos de reserva. La ley federal determinará el caso y la condición si es que es aceptado el que tengan sus armas, requisitos y lugares en el que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas, es decir, algún papeleo donde contenga toda esa información. Bueno, yo soy Luis Ángel López Díaz. Yo les voy a hablar sobre los artículos del 11 al 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y darles una pequeña explicación de lo que trata esto. El artículo 11 a grandes rasgos nos quiere decir que todo mexicano o toda persona que se encuentre en la República puede tener libre tránsito en ella. O sea, nadie lo puede evitar o prohibir ir a algún tipo de otro estado, otra ciudad dentro del territorio mexicano. Así como tampoco le pueden pedir cosas o documentación para no darle ese libre tránsito como el pasaporte o cartas de seguridad. El artículo 12 nos dice que no se consideran ningún tipo de títulos de nobleza dentro del país y también los que se obtengan los que se obtengan fuera del país no tendrán validez o no tendrán ningún efecto dentro de nosotros. Igual los pueden seguir teniendo, pero no va a tener los mismos beneficios. O sea, es como si fuera una persona más y ya, no tiene los mismos efectos que en otro país. El artículo 13 nos dice que toda persona nunca será juzgada por tribunales especiales o por leyes primitivas. Significa que toda persona que vaya a ser juzgada por algún delito que haya cometido se le va a tener ninguna consideración especial, o sea, va a ser totalmente igual para todas personas, no importa los rasgos ni la condición económica que tenga, va a ser exactamente igual. El artículo 14 nos dice que no va a haber ningún retroactivo en perjuicio a la persona a la que se está juzgando, siempre va a ser a favor y nunca en contra. Y el artículo 15 nos dice que la celebración de tratados para extradición de reos no se hacen bien o no están considerados buenos, y tampoco los tratados que lleven en contra a los derechos humanos, tratados como la condición de tener esclavos o de convenios. O sea, todos estos tipos de tratados o convenios que se ejecuten están prohibidos dentro de la Constitución, por lo que cualquiera que altere los derechos humanos de estos, pues son totalmente negados y no deben de estar hechos prácticamente. Y por mi parte eso es todo. Buenos días, mi nombre es Joana Elizabeth León y les hablaré sobre los derechos humanos del artículo 16 al 20. Primeramente tenemos el artículo 16 que nos habla que todas las personas tenemos derecho a la protección de datos personales, a la modificación, al acceso y a la cancelación de los mismos. Además que nadie podrá molestar en su persona, familia, domicilio y posesiones, sino en virtud de mandamiento de escrito de la autoridad competente.
que funde y motive la causa legal del procesamiento. En el artículo 17 habla que todas las personas tienen derecho a que se les administre su justicia por tribunales que estarán expedidos para implementar en plazos y términos que fijen la ley. Además que nadie podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para hacer valer sus derechos. En el artículo 18 se establece un sistema integral de justicia para los adolescentes. Los menores de 12 años que se atribuyan a un delito solamente serán sujetos de asistencia social. También se establece en este artículo que los sentenciados mexicanos en el extranjero podrán ser trasladados a la República para que cumplan su condena, y los extranjeros que estén sentenciados aquí en México podrán ser trasladados a su país de origen, sujetándose a los tratados internacionales celebrados para este efecto. En el artículo 19 se manifiesta que ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un acto de vinculación de proceso. En el artículo 20 habla sobre los principios generales, los derechos del imputado y de la víctima del proceso penal. Algunos principios generales son que el juez que lleve a cabo el juicio no tenga conocimiento previamente del caso, y que el juez tendrá que, para condenar al procesado, tendrá que estar convencido de su culpabilidad. Buenos días, mi nombre es Dayan Márquez y yo les estaré hablando sobre el artículo 21 al 25 de los derechos humanos y sus garantías. El artículo 21 consiste en la investigación de los delitos correspondientes al Ministerio Público y de la Policía, las cuales actuarán bajo la conducción y al mando de aquel en el ejercicio de esa función. También sobre la imposición de las penas, su modificación y duración son propias exclusivamente de la autoridad jurídica. Compete de la autoridad administrativa poner las sanciones, que pueden ser la multa y el arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. El artículo 22 habla que quedan prohibidas las penas de muerte, también de mutilación, de infamia, también la marca, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie. También sobre la multa excesiva, la confiscación de bienes y o cualquiera de otras penas inusitadas y trascendentales. También toda pena deberá ser proporcionada al delito o sanción y bien jurídico que esté afectado. El artículo 23 habla que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias y nadie puede ser juzgado por más de 2 veces por el mismo delito, ya que sea que el juicio se le absuelta o se le condene. También queda prohibida la práctica de absorber también toda pena deberá ser proporcionada al delito o sanción y bien jurídico que esté afectado. El artículo 23 habla que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias y nadie puede ser juzgado por más de 2 veces por el mismo delito, ya que sea que el juicio se le absuelta o se le condene. También queda prohibida la práctica de absorber de la instancia. Y por último, el artículo 24 habla que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de consecuencia de la religión y tener o adoptar, en su caso, de su agrado, de las cosas que sea de su agrado. También esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto el público como en privado, a las ceremonias, devoluciones o actos de cultos respectivos, o sea, sobre la religión, siempre que no se constituyan un delito o falta
que sea apenado por la ley, y nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado organizará un sistema de planeación democrática de desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la dependencia y democratización política, social y cultural del Estado. Los fines del proyecto nacional de esta Constitución determinan los objetivos de la planeación, que la planeación debe de ser democrática y deliberativa. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema de planeación democrática y los criterios de formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, como el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el Estado contará con un Consejo Nacional de la Política del Desarrollo Social. El artículo 27 dicta que las propiedades de las tierras y aguas que estén dentro del límite del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, lo cual les da un derecho de transmitir el dominio de los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La capacidad para adquirir el dominio de las aguas y tierras de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Solo los mexicanos por nacimiento o naturalización y sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir las aguas, tierras y accesorios para obtener las concesiones de explotación de minas o aguas. Las asociaciones religiosas que constituyen los términos del artículo 130, las instituciones beneficencias públicas o privadas que tengan el objeto del auxilio a los necesitados y las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de los terrenos rústicos y las excepciones de impuestos y términos y condiciones que fija la ley. Artículo 28 de los Estados Unidos mexicanos queda prohibido los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos. Artículo 29. Los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier otro que ponga en peligro y conflicto a la sociedad, solo el presidente de los Estados Unidos mexicanos podrá delimitar los derechos y garantías que ofrecen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación.